Conozcamos la Biblia con el padre Claudio Doglio. El Evangelio según San Juan, la gloria de la cruz. La narración de la pasión en el Evangelio de Juan tiene un escenario diferente al de los sinópticos. Sustancialmente narran el mismo hecho, pero la forma en que el cuarto Evangelio narra la muerte de Jesús es diferente. Desde su perspectiva simbólica, Juan quiere enfocarse, dar peso en esos eventos y escribe sobre la gloria de Jesús. La cruz es la manifestación poderosa y operativa de la presencia de Dios. Allí se comprende quién es Jesús. Allí se manifiesta el gran amor del Padre, del Hijo y del Espíritu ofrecido a la humanidad, creando una nueva situación. Es por eso que la narración de la pasión, según Juan, que ocupa los capítulos 18 y 19, se desarrolla en un contexto muy sereno. No presenta una serie trágica de hechos dolorosos, sino que propone retratos luminosos que revelan el sentido de todo lo que está sucediendo. La completa narración de la pasión, según Juan, se puede organizar en 5 grandes secciones. Cada una de ellas se caracteriza por un lugar. Al cambiar físicamente el lugar de la acción, vemos el cambio de escenario. La primera escena está situada en un jardín y la quinta y la última escena, la quinta, se sitúa también en un jardín. Solo Juan dice que en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto y en el huerto había un sepulcro nuevo donde fue depositado el cuerpo de Jesús. Al comienzo de la historia está el arresto de Jesús acontecido en un jardín. La palabra jardín es importante y recordar que es el mismo lugar el que marca el comienzo y el final de la narración. Técnicamente se llama inclusión. Si insisto en la palabra jardín, quiere decir que es significativa. Significa que todo el evento de la pasión está envuelto en el símbolo del jardín. Ustedes entienden la referencia simbólica. Una señal es una cosa que trae a la mente otra cosa. El lector del Evangelio de Juan, conociendo la Biblia, entiende que jardín recuerda el tema del jardín original, del Edén. Pasan algunas cosas que hacen que la gente vuelva al estado original. Por lo tanto, la primera escena es el arresto de Jesús en un jardín y la quinta escena, el entierro, es en un jardín. La segunda escena se sitúa en el palacio de Caifás, donde el sumo sacerdote Anás, suegro de Caifás, recibe a Jesús. De esta forma, Juan narra un episodio omitido por los sinópticos, una sección
preinterrogativa por parte de quien mandaba, incluso cuando ya no estaba en el poder. El anciano Anás era de hecho el que estaba a cargo de todos los eventos. Caifás, el sumo sacerdote, era solo un títere en manos del anciano Anás. En el centro de todo está el pretorio de Pilato. Es el escenario principal donde el verdadero y correcto proceso se lleva a cabo frente al gobernador romano. El cuarto episodio está en el Calvario, con algunas escenas relacionadas con la crucifixión y muerte de Jesús. Resumiendo, la narración se puede dividir en 5 partes: el arresto en el jardín, el interrogatorio en el lugar de Anás, el proceso en el pretorio de Pilato, la muerte en el Calvario, el entierro en el jardín. Estas 5 escenas son una perfecta organización literaria. Empezamos por la primera parte. La primera escena comienza en un jardín con el arresto. Juan, a diferencia de los sinópticos, no habla de la oración de Jesús ni de la agonía que sufrió en Getsemaní. Simplemente presenta un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Judas desapareció de noche y reaparece para entregar a Jesús. Hay 2 grupos opuestos: Jesús y sus discípulos, Judas y sus acompañantes. Jesús, sabiendo todo lo que va a suceder, les dice: ¿a quién estás buscando? Estas son las primeras palabras que el evangelista pone en labios de Jesús en el relato de la pasión. Se nos recuerda que las primeras palabras pronunciadas por Jesús en el Evangelio de Juan están dirigidas a los 2 que lo seguían al principio y eran: ¿qué están buscando? Es una conexión prevista. Ahora comienza la parte final y de nuevo surge la misma pregunta: ¿a quién buscan? Ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. La respuesta de Jesús es más de lo que parece. Puede decir soy yo, pero se presenta una vez más con la fórmula teofórica del nombre de Dios mismo. Yo soy. Tanto es así que cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Después de esto, Jesús hace la misma pregunta. Ellos dan la misma respuesta y Jesús vuelve a decir: ya les dije que soy yo. ¿Qué es lo notable en esta reacción? Los enemigos se apartan y caen. Cuando invoco tu nombre, dice un salmo, los que me asaltan se retirarán y caerán. Esta es una narración teológica. Al principio se demuestra el cumplimiento. Frente a la revelación de la gloriosa divinidad de Jesús, los enemigos retroceden y caen. Son ellos los que fallan y no tienen fuerzas para sofocar la luz. Es una anticipación teológica
y luego hay una narración de los hechos. Ya les dije que soy yo, pero si me buscan a mí, dejen ir a estos. Le echaron mano y lo arrestaron. Pedro saca su espada y trata de luchar. Incluso logró cortar la cabeza, la oreja de un sirviente. Y Juan especifica que su nombre es Malco. Pedro está siguiendo a Jesús, pero no al estilo de Jesús. No acepta la forma de pensar y actuar de Jesús. Más o menos como Judas, razona a su manera. Le gustaría que su maestro cambiara de opinión. Atan a Jesús y lo llevan a la casa de Anás, el gran anciano que mueve los hilos de la política en Jerusalén. Es un interrogatorio preliminar. Quiere conocer a Jesús para poder decidir qué hacer con él. Después de lo cual le dirá a la autoridad, a Caifás, lo que debe hacer. La narración de este episodio está muy bien construida en varios pasajes presentados en forma paralela que tienden hacia un centro. Al principio encontramos el momento de paso y entrada. Jesús es llevado a la casa de Anás, le siguieron 2 discípulos, Pedro y uno más. El otro discípulo conocido por el sumo sacerdote pudo entrar mientras Pedro permanece afuera. El otro discípulo habla con el portero y deja que Pedro también entre en la casa. Este detalle es importante porque el otro discípulo, con toda probabilidad, es el mismo Juan, el evangelista, quien se revela como una persona importante en Jerusalén, conocido por el sumo sacerdote. Al estar conectado con ese entorno, tiene la posibilidad de ingresar al palacio pacíficamente y solicita dejar entrar a Pedro, que al no ser conocido, se tendría que quedar afuera. Ahora vemos a Pedro en este contexto calentándose porque hace frío. Habían encendido un fuego y junto con los criados, Pedro se calienta. Esto sucede fuera. Una vez más, al final, vuelve la sensación de que Pedro estaba allí calentándose, porque hace frío. Es un contexto que hace de cornisa externa, mientras Pedro tiene frío, niega conocer a Jesús. Es el trágico momento de la negación. Es una auténtica traición la que Pedro reserva para Jesús. Niega conocerlo. Le preguntan si era discípulo de ese hombre y él respondió, no, no lo soy. Notemos la diferencia. Cuando Jesús fue interrogado, respondió, yo soy. Cuando Pedro fue interrogado, respondió, no lo soy. El no ser es el rechazo del ser, de la luz, de la revelación. Por esta razón, Pedro tiene frío y necesita calentarse.
Son detalles realistas en Juan que tienen un fuerte sentido teológico. Dentro de este marco del drama del discípulo que niega ser discípulo está el interrogatorio. Anás comenzó a cuestionarlo sobre su enseñanza. Jesús respondió: un sirviente lo golpea. Jesús respondió. Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás. Observemos la estructura paralela y concéntrica. En el centro de todo hay una bofetada. Es uno de los pocos eventos dolorosos que narra Juan. Es un fuerte gesto simbólico. En el centro de la bofetada que le dio el siervo del sumo sacerdote a Jesús está la figura de Jesús despreciada y condenada. El centro del simbolismo de la bofetada está dentro del marco de las palabras de Jesús. ¿Por qué me interrogas? Interroga a los que me han oído hablar, que ellos saben lo que les dije. Yo he hablado públicamente al mundo. ¿Por qué me interrogas? La trama radica en el hecho que al mismo tiempo que interrogan a Jesús, interrogan también a Pedro. Pedro sabe lo que dijo Jesús, pero lo niega. ¿Quién golpea a Jesús? Adentro, el sirviente de Anás, que golpea físicamente a Jesús. Afuera está el discípulo que golpea a Jesús porque prácticamente niega conocer el mensaje que Jesús enseñó. Si he hablado mal, demuéstrame la maldad. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Es interesante notar que Jesús no muestra la otra mejilla, o más bien, si le dan otra bofetada, la acepta, pero no sufre pasiva ni silenciosamente. No reacciona con violencia, sino que reacciona con su serena sabiduría y pone al que lo golpeó frente a su responsabilidad. ¿Por qué me golpeas? Si dije algo mal, tienes que mostrarme el error. Si tengo razón, ¿por qué usas la violencia? Esta frase es mucho más importante de lo que parece porque es una palabra dirigida a ese grupo de judíos que rechazó a Jesús. El evangelista dice, en síntesis, que si la revelación de Jesús es incorrecta, que lo demuestren. ¿Dónde está el equívoco? Por otro lado, si lo que dice y hace Jesús es coherente con la Escritura y con la revelación de Dios, ¿por qué no lo aceptan? Tanto los discípulos como sus oponentes pueden permanecer sin aceptar la revelación de Jesús. No aceptar a Jesús significa golpearlo. La escena cambia, no hay relato del encuentro en la casa de Caifás. El sumo sacerdote decide, porque Anás ha decidido matarlo, y ordena que lo lleve ante Pilato. La tercera gran escena de la pasión se desarrolla en el pretorio de Pilato. Es una narración muy larga y detallada, mucho más detallada que la de los sinópticos. En este caso, también hay una estructura literaria cuidada y precisa. Son 7 escenas que ocurren con una alternancia
continua adentro, afuera. Podemos dividir estos 7 retratos en otros 3, uno al centro y otros 3. En la primera parte tenemos a Pilato y a los judíos afuera, Pilato y Jesús adentro. Luego Pilato les habla a los judíos afuera. Luego en el centro está la coronación de Jesús. Es muy importante, estamos en el centro del centro. Hemos dicho que la pasión se narra en 5 escenas. Estamos comentando la escena central y en el centro de la escena central está la coronación del rey. Se le coloca una corona de espinas, un manto púrpura y es saludado como rey de los judíos. Es una burla por parte de los soldados, pero es la realidad. Realmente es el rey de los judíos. Por esta razón, Juan aparta esta escena y la coloca en el centro, tomando pistas de la flagelación y enfocándose en estos gestos de realeza entendidos como burla, pero irónicamente es la profesión de la verdad. En el otro lado encontramos nuevamente una escena externa, Pilato con los judíos, y una escena interna, Pilato con Jesús. Y la última es externa, es la condenación. Son en momentos importantes en los que Pilato habla con Jesús. El tema es la realeza. ¿Eres realmente un rey? Te acusan de ser rey de los judíos. ¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho los otros? Me lo dijeron los otros, yo qué sé. ¿Eres o no eres rey? Según el estilo de Juan, aquí utiliza un lenguaje teológico. Jesús dice, yo soy rey, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. La realeza de Jesús es dar testimonio de la verdad. Pilato es un hombre pragmático romano, tan pronto como oye tales discursos teóricos, lo deja preguntando qué es la verdad, sin esperar una respuesta. Y si hubiera esperado, probablemente Jesús podría haberle dicho, la verdad soy yo, tal como les dijo a los discípulos durante la última cena, yo soy la verdad. La verdad no es una idea, no es una fórmula, no es un sistema filosófico, es una persona. Jesús es la verdad, la plenitud de la revelación de Dios. Él es el rey por esto, vino al mundo para dar a conocer a Dios. Pilato se da cuenta de que Jesús no es una persona peligrosa y le gustaría librarlo. Pilato lo hace azotar solo para satisfacer a las autoridades que lo acusan. Después de esto, les presenta a Jesús. Aquí tienen al hombre. Pilato viene a decir, miren a este hombre miserable, tienen miedo, una persona así. Pero en la ironía juánica, Pilato está mostrando al hombre verdadero. Aquí está el hombre. Él es verdaderamente la plenitud de la humanidad según el plan de Dios. Pero las autoridades lo acusan diciendo que se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pilato ante este discurso se asusta, entra y vuelve a hablar con Jesús. ¿Puedo saber de dónde vienes? Es una pregunta fundamental. ¿De dónde viene Jesús? ¿De dónde sale el agua de Caná? ¿De dónde viene el vino que ofreció Jesús? ¿De dónde viene el agua que beba la samaritana? ¿De dónde se saca el pan para alimentar a la gente? ¿De dónde viene Jesús? Jesús no responde. Pilato está un poco exasperado. ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y para crucificarte?
No, no tendrías sobre mí ningún poder, dice Jesús, si no te lo hubieran dado de arriba. Eres un delegado del emperador, mandas porque el emperador te ha dado el poder de mandar, pero significa que estás cumpliendo algo porque Dios, el que realmente manda, te deja hacerlo. Si no fuera así, no tendrías poder sobre mí. A Pilato en su corazón le hubiera gustado liberarlo, pero tiene miedo. Tiene miedo de perturbar su carrera. La razón que lo hizo decidir es el hecho de que los judíos le gritan diciendo, si lo liberas, no eres amigo del César. ¿De quién eres amigo? Pilato tiene que elegir. Quiere ser amigo del César, por tanto, no puede ser amigo de Jesús. Decide abandonarlo en sus manos. Lo sacaron y lo sentaron en el trono. Se burlan de él. Lo hicieron sentarse en el trono tallado en piedra, el Lithóstrotos, y lo presentaron diciendo, he aquí a su rey. Gritaron los sumos sacerdotes diciendo, no tenemos más rey excepto César. Esta es una apostasía. Las autoridades religiosas que tienen a Dios como su único rey admiten reconocer al emperador de Roma como el único rey. Lo pierden todo. Es el momento de la profanación, la sexta hora. Es la hora en que Jesús se sienta cansado junto al pozo de la mujer samaritana. Es el trágico momento en el que Pilato lo abandona en manos de los judíos. Ahora se lo llevan para crucificar.